así no me olvido. Sobre este texto, ¿quieren decir algo más? Aunque sea... aunque tengan que decir algo contrario a lo que está escrito. ¿No? Yo sí. Sí. No, agregar algo chiquitito. No, que dice que en el texto en un momento, no digo textual, no recuerdo, pero decía como que el docente tiene conocimientos además de los que debe enseñar. O sea, como que él tiene que sí o sí que enseñar en determinado año, en determinado curso que tenga, ciertos contenidos, pero él además de esos contenidos, puede que los domine o no, pero tiene una cierta gama, no me acuerdo que sea como un abanico de conocimientos que él lo que va a hacer, yo lo que entendí fue como que los va a entrecruzar y decir, bueno, yo tengo un objetivo de enseñanza y creo que voy a usar estos objetivos, perdón, estos contenidos que me van a ayudar a mejorar ese proceso o llegar de mejor manera. No, eso no. Bien, bien. Esto tiene que ver también con estas teorías que confluyen en la práctica, ¿no? Sí. Porque el docente no solamente tiene, eh, debe tener o debe conocer, y acá sí los encorseto, ¿no? Y sigo usando la palabra que usó Joaquín porque me viene bien, ¿no? Los encorseto donde en los objetos de conocimiento de la educación física, ustedes, el contenido a enseñar, lo tienen que saber, porque si no, ¿qué van a enseñar si no saben de lo que van a enseñar? ¿Mm? Entonces, bueno, y además de saber el contenido a enseñar, ¿no? Eh, tienen que saber cuáles son, o tienen que conocer eh, cuáles son las tradiciones, las costumbres, el proyecto institucional, ¿no? De esa institución en particular donde van a enseñar, y tienen que ir construyendo ese cómo enseñar, ¿no? Ese saber pedagógico, que es el que se va construyendo. ¿Mm? Eh, bueno, les cuento algo así rápido y seguimos. Desde el año, creo que está en el texto, sí está en el texto esto. Desde el año 2000 que tengo categoría de investigadora en la facultad, y bueno, desde el año 2000 que estoy investigando, ¿no? ¿Cuántos? 21 años. Bueno, bueno, entonces estos años algún recorrido he hecho y participé en dos proyectos que están en el texto que hablan sobre las decisiones que asumen y curriculares y qué sé yo, los docentes expertos y los docentes noveles. Los noveles refieren a los docentes con 5 años o menos de recibidos y que trabajan en el sistema educativo formal, o en los sistemas educativos formales. Y a las conclusiones a las que se arribó fue que el docente con mayor experiencia y trayectoria en años toma decisiones en forma más fluida, ¿no? Decisiones, digo, en cuanto a la enseñanza, y otras decisiones, y no está tan atado a cuestiones institucionales o curriculares que se determinan, ¿no? Que están determinadas, sino que puede ser mucho más estratégico en el sentido de, bueno, de corregir, de comunicarse, de dialogar, de preguntar. ¿M? Y los docentes que tenían 5 años o menos en el sistema educativo, 5 años o menos de recibido, ahí sí se encorsetaban más, y perdón Joaquín que sigo usando la palabra, ¿no? Se encorsetaban más en cuestiones y las decisiones eran más rígidas. Bueno, pero ¿por qué? Porque esto mismo lo iba dando la experiencia, o sea, esa soltura y esa fluidez lo iba dando la experiencia en profesional en relación con la enseñanza en las escuelas, en las escuelas.
Estamos hablando de las escuelas, ¿sí? Obviamente que lo podríamos trasladar a un club, ¿no? Pero bueno, el recorte fue ese. Bueno, ¿alguna pregunta o algún otro comentario sobre este texto? Igual, profe, o sea, me surgió una duda, pero no es de texto, sino con lo que dijo usted. Sí, Entonces, o sea, Francisco. yo, o sea, con esto que nos dijo recién de los alumnos, que recién empezaban, que eran más rígidos y que se encerraban más, se podría, o pienso, ¿no? Que en cierto punto también son reproductivistas, y con esto lo pensaba de la primera educación física que ellos quizás habían tenido, su primera formación. Entonces, se me cruzó así como las dos ideas. Bueno, podría ser, ¿sí? En ese momento de esa investigación, ojo que no son los alumnos, son los profesores, son los profesionales, ¿eh? Acá ya, Y, o sea, me salió alumno por, ah, por bien, bien, fluidez. bien. En esa investigación que yo estoy haciendo referencia, no indagamos acerca de sus biografías escolares ni de sus trayectorias profesionales o de sus trayectorias de formación profesional o de formación de grado. Allí no indagamos acerca de eso. Así que esa pregunta que vos haces, Francisco, puede ser, ¿sí? Podría ser, porque como ustedes estuvieron viendo en el primer trabajo práctico, ¿no? Y con el texto de Alliot que estuvieron leyendo, ahí pudieron ver que las biografías pesan, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque la autora indagó, investigó acerca de esto. ¿Pesan en qué sentido? Bueno, a veces, muchas veces dicen, eh, o cuando se les pregunta a los mismos estudiantes, ¿por qué estudiaste educación física? Para no repetir la educación física que tuve en la escuela. Y otros dicen, no, porque este profesor me dejó tan marcada porque me dio confianza, porque me incentivó, porque me acompañó, porque... Y entonces estudié educación física porque eso fue lo que me impactó. O sea, hay distintas versiones sobre esta misma cuestión, ¿sí? Pero esa investigación en particular no habla ni de biografías escolares ni de trayectorias de formación. ¿Sí? ¿Está bien, Francisco? Bien. Bueno. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Eh, sí, Ahí ya estoy ahí. sí, Eduardo. Eh, no, en una parte dice que los profesores más expertos toman mejores decisiones. Lo marqué acá. Tienen mayor seguridad y a veces traen soluciones más creativas, decía. Pero yo creo que esto tiene que ver también con una cuestión de que el profesor a lo largo de los años va también ganando no solo experiencia, sino seguridad en sí mismo, conoce más cómo es el ambiente, y el profesor más novato que recién empieza está más, lo que decíamos encorsetado, más atado a un reglamento, y creo que está mucho, tiene carga teórica que por ahí no aplicó en la práctica, y lo que busca es no equivocarse, y por eso trata de no salirse de las líneas de lo que va, lo que de alguna manera plantea para enseñar durante el año, durante el bimestre, lo que sea, y trata de decir, no, no me tengo que salir de acá porque es lo que me da un marco teórico y que fundamenta mis prácticas. Yo creo que también va por ahí, que uno mismo se va limitando, y a la vez después, a medida que ganas experiencia, lo vas viendo más como desde afuera y ves más lo global y decís, no, no, esto está mal, lo puedo sacar, tiene como más, es más fluido el trabajo, creo. Y eso te lo da la práctica y los años, la experiencia. Tal cual, que es algo de lo que dijo Francisco recién y yo no lo retomé, ¿no? Como que se replica esto que se sabe, ¿no? El más novato, o el Nobel, replica esto que se sabe para no equivocarse y para no salirse y cometer el error, ¿no? Pero bueno, este, algo de eso también dijo Francisco. Sí, sí, Eduardo, tenés razón. Y la experiencia a nosotras como cátedra nos dice que cuando ustedes en la presencialidad
escriben sus planes de clases y se rigen y se ciñen a ese plan de clases y se rigen a rajatabla con ese plan de clases. Y si pusieron la actividad 1, la actividad 2 y la actividad 3, no van a improvisar sobre esa actividad 1 y traer otras variantes de la actividad 1. O sea, no es improvisación porque está planificado, ¿no? Pero no van a crear, ¿por qué? Porque es la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3. Cuando en realidad, si las respuestas de los alumnos y las alumnas requieren de esa flexibilidad, ¿sí? El Nobel por ahí se ajusta más y ustedes practicantes en las escuelas actúan de esta forma, la mayoría, otros no. O al principio, hasta que después se sueltan y se animan, ¿sí? Bueno, eso mismo sucede, pero claro, en otra escala, ¿no? Con los noveles y con los más expertos. Digo expertos, no porque los noveles no sean expertos, ¿no? Porque acá adhiero con lo que dice yo. No porque los noveles no sean expertos. Los noveles tienen la experticia de lo que hablábamos hoy. Ustedes conocen y deben conocer la esencia de cada concepto o conceptualización o idea de cada objeto de conocimiento. Deportes, juegos, gimnasias, vida en la naturaleza, natación. ¿Está? Bueno, ¿algo más para agregar del texto o seguimos adelante? Quería hacer un comentario, una consulta. Sí, Martín. Porque pensaba en el sentido cuando se pregunta en el texto si los recursos tecnológicos son adecuados para el momento de la enseñanza, me imaginaba teniendo una educación física como la de antes, donde se buscaba que el alumno llegue a la realización de determinados ejercicios y era toda una evaluación mucho más sobre la práctica y sobre que el alumno llegue a aprender determinadas, no sé, en básquet, que pueda meter la pelota. Digo, no hubiera sido posible con esa educación física, creo, llevar a cabo en la virtualidad, si es que en su momento hubieran habido estos recursos, ¿no? Martín, has dado en la tecla. De esto estábamos hablando, ¿no? La educación física no cambia, porque de nuevo vuelvo a los objetos de conocimiento, son esos, ¿no? Lo disciplinar ahí está, es el saber dado, es el saber. ¿Qué es lo que va cambiando? Va cambiando, por eso se habla de significatividad social, ¿no? Por eso se habla de recorte cultural y etcétera, etcétera. Lo que va cambiando es las conceptualizaciones de educación, de enseñanza y de aprendizaje y de hombre y de profesional, docente o de profesional y de sujeto que aprende o aprendiz, ¿sí? De acuerdo a la época es la connotación que va tomando. Eso lo dije hoy y lo repito ahora. ¿Por qué? Porque con la pandemia, que disrumpió socialmente y entonces disrumpió en la educación e interrumpió estas formas o estas ideas filosóficas y políticas de pensar la educación, tuvimos que salir a batallar y a pensarla diferente. Estuvimos obligados a pensarla diferente. Y ahí empieza a jugar el pensamiento divergente. No podemos tener un pensamiento único, menos los docentes, ¿no? Y menos un sujeto social. No puede tener un pensamiento único. No puede ser estático el pensamiento, ni tampoco puede ser rígido y encorsetado. ¿Sí? El pensamiento. Entonces, Sí.
¿Qué piensa de cuando se vuelva a cierta normalidad? Creo que se van a tomar muchas cosas, ¿no? Mar- De lo virtual. Martín y todos y todas, ¿qué pienso? Pienso en la incertidumbre de la práctica. Pienso en lo imprevisible de la práctica, que son características de la práctica y que hoy por hoy las podemos reflotar y tenerlas muy a mano, porque no sabemos, ni yo ni nadie, cuál va a ser esa próxima presencialidad. No sabemos cuál, sí sé cuál va a ser la educación física, ¿sí? Porque sé qué son los deportes, sé qué son los juegos, sé qué es la gimnasia o las gimnasias, sé qué es la vida en la naturaleza, sé qué es la danza, sé, porque lo puedo definir, ¿sí? Pero no sé cómo vamos a continuar enseñando, no sé cómo se va a desarrollar de aquí en más la educación, cuál va a ser esa educación a futuro. Parte de la educación en un momento, este mismo año, fueron todos los protocolos que se instrumentaron para llevar adelante las clases en las escuelas. Bueno, y primero todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud, que es el lavado de manos, el uso del tapabocas, la distancia que había que mantener, el no contacto físico en las clases de educación física. Bueno, todo esto en primer medida. Y después se tomaron ciertos protocolos porque se propuso, el gobierno propuso el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Resulta que ahora tuvimos que volver al aislamiento en educación. Entonces, no tengo la bola mágica, ¿sí? Si bien en el libro hablamos de estas, ¿cómo es? Del campus, no me sale. Plataformas. De las plataformas, gracias, de las plataformas digitales y qué sé yo, teníamos una visión porque ya se empezaban a utilizar. Hoy por hoy, yo no puedo saber ustedes en qué escenario van a ser profesores de educación física. No sé cuál va a ser el escenario. Supuestamente, posiblemente, si yo sigo unos años más en la cátedra, no sé hasta cuándo, los tenga que llamar a ustedes, así como estamos llamando a profesores para que, de las escuelas, porque interactuamos con ellos constantemente también en la presencialidad, para que nos vengan a contar la realidad de su escuela. Porque además, la realidad de su escuela no tiene que ver con la realidad de la escuela a 10 cuadras, ni con la realidad de la escuela a 20 cuadras, ni con la realidad de la escuela en la otra ciudad. Entonces, Martín, no te puedo dar certeza, porque estoy parada en la incerteza de la práctica. ¿Sí? Martín, Está bien. Martín digo, y a todos y a todas, ¿no? Y Martín agrega que dice, será un proceso de construcción. Y sí, de Y como aprendizaje. venimos, claro, y ahora yo les digo que desde el 2020 venimos en un proceso de construcción a las cachetadas. Por esto, porque la pandemia irrumpió, disrumpió e interrumpió. Y tuvimos que salir, no solamente nosotras docentes, ustedes en la vida tuvieron que salir a batallarla. Y todos y todas en la vida la estamos batallando. Más que de costumbre, porque en la presencialidad también la batallamos. Pero ahora es más que de costumbre. Sí, Joaquín. Que yo sumado a lo que decía Martín, creo que, no sé, por lo menos a mí, con los que he estado hablando y hasta de otras carreras, estamos constantemente conversando de lo que es esto de la formación de cada uno en su carrera respectiva con respecto a estar haciéndolo siempre por Zoom. Y sale esto de que tenemos, yo tengo un montón de inquietudes porque es el año pasado y al hacerlo por Zoom, y esto que hablamos de que la práctica situada como del cara a cara, el cuerpo a cuerpo, te da un montón de situaciones, de vivencia, de errores, de equivocaciones,
que, a ver, está bien, estamos viviendo un montón de otras cosas nuevas, pero cosas que tal vez las necesitábamos, o yo creo, y me puedo estar equivocando, que la recontra necesitábamos, y tal vez el día que ya vayamos a ejercer, es como que vamos medio habiéndolo vivido así. Y yo, en mi caso, tengo una incertidumbre total. Muchas inquietudes, si quiere, miedos, porque nada, es como, digo, el momento de equivocarnos es como que lo vamos a tener tal vez en ese primer encuentro como trabajadores, también por decirlo de alguna manera, y es parte de nuestra formación del hoy. Y nada, hay incertidumbre, digo, ustedes como docentes de cómo vamos a seguir o cómo van a seguir, y nosotros como estudiantes también, como formándonos en este contexto, digo, no sé cómo lo vivirán los demás, pero yo y con los compañeros que hablo de otras carreras también, un montón dicen, no, a mí me reconviene así, y digo, che, a mí la verdad que no sé si me conviene tan así. Yo necesito vivenciar, equivocarme, eh, necesito percibir cosas. Pero bueno, por ahí la percepción de cada uno y dependiendo de lo que uno estudia también, pero era como para sumar ahí. Bien. Bien, Joaquín, gracias por ese comentario, pero yo les voy a decir una cosa, ¿no? Eh, Nunca se termina de aprender todo. Está bien que ahora estos miedos y estas inquietudes o esta incertidumbre es a mayor escala, por esto mismo que digo, que la pandemia llegó y nos mató, nos está matando en ese sentido, ¿no? Este, pero ese miedo y esa incertidumbre, yo te puedo asegurar que cada vez que tomas horas en una escuela y vas a una escuela nueva, no es en esta escala, ¿no? Porque vos decís, ¿qué me pasará? Porque es siempre, siempre. Porque no sabes con qué contexto te vas a encontrar, no conoces las costumbres de la institución, no conoces al grupo de alumnos o de alumnas que tengas. Entonces la incertidumbre y las cosquillas en la panza, cada vez que tomás unas horas en una escuela, es igual, ¿sí? Ahora puede ser peor, ¿sí? Porque la escala, o sea, es mucho mayor, ¿no? Pero siempre es lo mismo. Sí, André, aunque no cambies de escuela, cada año que arranca un ciclo y tenés un grupo nuevo, y por más que los hayas tenido, no sé, en primer año y después los volvés a encontrar en cuarto o quinto año, no son lo mismo. Y bueno, se sienten esas cosquillas, esos nervios, esa incertidumbre. Sí. Sí. Y el día que como profesionales y vayan a enseñar a un grupo nuevo, no la sientan más, ese día es el día de jubilarse, ¿sí? Es el día, claro, ese día digan no, porque Claro, profe, sí, perdón, eso era lo que iba a decir, que yo no lo veo como algo malo tampoco, esa incertidumbre, ese querer decir, bueno, pero ¿qué está pasando con esto? A mí me pasa, yo hace unos años soy docente de otra rama y es como que sí, cada año, cada lugar nuevo que entras, y está bueno porque te ayuda a moverte, te ayuda a seguir renovándote, porque si vos tenés el ABC y lo partís y a partir de ahí haces siempre lo mismo porque ya la tenés clara, y no te da esa emoción, es como que no es nuestra carrera, no es lo que tendríamos que estar haciendo. sí, tal cual, Luciana, gracias, sí, es así. Entonces, bueno, sí, Eduardo. Sí, porque yo creo que eso que dice la compañera también es porque nos da la pauta de que nosotros trabajamos con personas. Yo siempre lo digo, trabajamos con personas, no con un número. Porque el día que perdamos ese miedo, como decías vos, nos dedicamos a otra cosa. Porque estamos trabajando con algo administrativo, algo que tenemos en un papel, o en una planilla de Excel, o un Word, lo que sea, y decimos, no, no, esta persona es así, 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 y es cerrado. O sea, trabajamos con personas, interactuamos, tenemos emociones, días distintos, días buenos, días malos, no sé, hay un montón de factores. Si no, estamos con algo, lo que decíamos, encorsetado, encasillado, en algo que está escrito. Es como una serie, vamos a hacer una serie de pasos para lograr algo. No es, sabemos que puede haber una serie de pasos, pero siempre va a ser fluctuante, cambiante. Pero bueno, es más o menos por ahí. Trabajar con personas, no con una planilla. Sí. Eso creo. Eso Freire lo llama educación bancaria, ¿no? Exacto. O los sellos, listo. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Está muy bueno el debate,
pero tengo que continuar, porque yo a las 10 tengo otra clase, entonces no puedo extenderme demasiado. Además, bueno, me quiero preparar un mate antes de empezar la otra clase, realmente, porque mucha agua, mucha agua. Bueno, los otros dos textos. Los otros dos textos, como dije recién, toman cierto posicionamiento con respecto a la educación, ¿no? Pero es un posicionamiento político-filosófico, obviamente, que da cuenta de ideas que los autores, Mériès y Rancière, tienen con respecto a la educación, ¿no? Y vamos a empezar por Mériès. ¿Qué nos está diciendo Mériès? Cric, 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 cric. ¿Qué nos está diciendo Mériès? Profe, por ahí para continuar con esto que veníamos finalizado, está bueno de, por ahí, como tomo una frase de lo que me dejó Mériès para después seguir como analizándolo, esto de nuestro posicionamiento para esto de formar y transformarnos con personas y no formar objetos, que es un poco el mensaje muy finito de lo que yo saco, que nos trae Mériès, que un poco es eso, a ver, porque hoy, esto cuando vos decías, esto de, no me acuerdo en qué momento yo le iba a meter, que era de esto de que uno puede garantizar la enseñanza, pero no el aprendizaje. Por ahí Mériès, en uno de los que hace los distintos tópicos de la revolución copernicana, que es lo que deberíamos estar abiertos a que suceda, es esto, ¿no? De estar sabiendo de que hay otros a los que no podemos obligar a que repliquen o hagan lo que nosotros creemos que realmente es lo correcto, lo que les va a hacer bien, o lo que les va a servir o como sea, sino que, digo, hay que generar ciertos aspectos, ciertos procesos para que el otro también se interese, ese otro, el interés del otro me llegue de alguna manera, y digo yo, poder estar todo el tiempo repensando, en nuestro caso, podrían ser las clases de lo que vayamos a enseñar, dependiendo de la escuela en la que estemos, por ejemplo. Por ahí eso me había parecido Bien, interesante. sí, sí, Joaquín, y por esto que vos estás diciendo, yo antes de entrar a la clase, miré el foro por arriba, no leí detenidamente, después sí leo detenidamente, ahora miré el foro por arriba, y hasta vi una ilustración, no me acuerdo de quién era, ¿no? Que está buenísima, que es una imagen donde el docente, pobre pibe, tiene la cabeza abierta, ¿no? Y le mete libros. El docente. Está re buena porque, bueno, es muy ejemplificador de lo que acaba de decir Joaquín y de las ideas de Mériès, ¿no? Ay, ya me estoy quedando sin tiempo otra vez. Lo interesante, si los digo yo, no pregunto para seguir adelante, porque me voy a tener que ir. Lo interesante de Mériès, en esto del título, ¿no? que dice, a mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía, ¿no? Porque tanto Mériès como después Rancière habla mucho también de las, que no está en el texto, pero habla de las paradojas de la pedagogía, ¿no? El sentido paradójico de la pedagogía, que por ahí dice una cosa y hace otra, ¿no? Bueno, ¿qué nos quiere decir Mériès cuando dice esto de la revolución copernicana en pedagogía? A ver, ¿pudieron leer esto? ¿Pudieron leer, digo, en el texto? ¿Qué significa? Bueno, lo que dice, se los digo porque me quedo sin tiempo y vamos a entrar otro momento al tercer Zoom, pero nada más. Lo que dice Mériès es que él corre al niño del centro de la pedagogía. O sea, que el niño, o sea, alrededor del niño no versan las cuestiones pedagógicas, ¿sí? No es el centro el niño, sino
lo que es el centro de la pedagogía, es ese vínculo que se genera entre el saber y el niño. ¿Quién lo genera? Nosotros los docentes, ¿no? Y como decía Joaquín recién, no voy a presentar una propuesta que no sea atractiva, que no sea desafiante, que no invite, que no comparta, ¿no? Sino que voy a presentar propuestas que realmente atrapen la voluntad, para Rancière, ¿no? La voluntad del niño para que aprenda, ¿sí? Y lo voy a liberar, como dice Feldman, enseño pero me voy, no me quedo. ¿Por qué? Porque a lo que apunta Mériès es a que no sea un niño indefenso en la sociedad, sino que tenga todas las armas y las herramientas para poder actuar, reflexionar con criticidad, porque mucho se dice de tienen que ser ciudadanos críticos y autónomos, pero después muchas veces, si siguen leyendo esos textos, dicen cómo hacer, qué debe hacer y cuánto debe hacer, ¿sí? Entonces ahí encontramos el sentido paradójico de quienes escriben la pedagogía, ¿no? Entonces, no solo hay que escribirla, hay que hacerla de esta forma, ¿no? Brindando, no sé, saber para que el niño pueda moverse autónomamente en la sociedad, en su vida, ¿sí? Bueno, es muy sintético. ¿Quisieran agregar algo más? Leo para ver si hay alguna idea más, la verdad es recontra sintético, ¿no? Lo que estamos diciendo. Pero, Profe, sí, yo le quería consultar, pero en relación a otras cosas que estuve leyendo, sí, como para hacer una síntesis de si entre lo que nos proponen el texto de Rancière con el de Mériès y otras cosas que yo he leído, esto de que, por ahí ya lo venimos hablando, de que nosotros tenemos los saberes, los contenidos de nuestra expertise, por decirlo de alguna manera, pero que también deberíamos tener como una postura más de ser facilitadores de esto que decías vos recién, de poder dar como panoramas de, no sé, esto de por ejemplo, ciertas informaciones un estudiante hoy la puede encontrar en internet, por decirlo de alguna manera, pero que nosotros también seamos como facilitadores o inspiradores de qué poder hacer con esa información para la vida cotidiana de las personas, y no solo para su vida cotidiana, sino para que también esa información pueda pasar de entre compañeros, de estudiante a familiar, digo, como para ir bajándolo más a la vida cotidiana. Así. Esto de ser facilitadores o inspiradores sería algo que podría denunciarse. sí. O viabilizadores, o O sea, viabilizadores, viabilizar claro. el camino para, ¿sí? Sí, de eso se trataría. Y ustedes se van a acordar de mí y de lo que estamos diciendo, porque cuando entren a una escuela, posiblemente encuentren una directora que les diga, vos vas a hacer esto, vas a ir acá, vas a ir allá, vení a este patio, vení al otro, no grites, que los chicos no griten, que los chicos no corran porque se lastiman. Y van a encontrar todas esas situaciones, ¿no? Que las estoy exagerando, por supuesto, porque yo también fui directora de escuela, no era así, pero bueno, muchas y muchos son de esta forma. Bueno, y a ustedes también intentan formatearlos. No se dejen formatear, ¿sí? Tampoco vayan a la revolución, como les dije, ¿eh? Tampoco saquen las armas, no. La idea es conversar, dialogar, hacer notar qué es la educación física, hacer ver, enseñar, ¿sí? Sin que les diga, yo te estoy enseñando educación física a vos que sos mi directora o que sos mi director. No, pero sí enseñar, porque enseñar es dar señas, muestras, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Con las actitudes, con las formas. Bueno, si algún día les pasa eso, escríbanme y me cuentan, ¿sí? Si tenía razón o no en un futuro. Pero no se dejen formatear, como dice Mériès, tampoco ustedes, ¿sí? Y sí, el papel de ustedes también es de ser viabilizador, de que esta llegada de información sea viable.
Y no de brindar información, y ¿para qué a veces? Porque tanta información hasta confunde, sino provocar que se busque esa información de lo que ustedes quieren enseñar. Pero provocar, no amenazando, ni diciéndoles te voy a desaprobar, sino, no. Tratando de hacer ver lo bueno que es para su formación, o lo interesante que es para su formación. Por eso, cuando dicen tiene que tener sentido y significado esto que enseño. Bueno, lo dicen, pero no lo hacen. ¿Cómo algo tiene sentido y significado? Y diciéndoles, bueno, fíjense si les interesa o no les interesa. Fíjense si esto puede ser o no puede ser. Fíjense lo que está pasando en otra parte del mundo y acá estamos pasando por esto. Y bueno, será útil saber esto, porque también la utilidad juega también otro papel importante. No solo la utilidad, por supuesto, porque lo importante y lo relevante es el saber por el saber mismo, ¿no? Pero bueno, podrán apelar a miles de recursos y ser realmente estratégicos para enseñar. ¿Mm? Y más o menos, pobre Merie, es lo que está diciendo. Digo pobre porque hay muchísimo más para poder discutir, ¿no? Bueno, y ahora, si alguna pregunta sobre el texto, si no pasamos rápidamente a Rancière. Se va a cortar, André. Sí, Queda un se va a minuto cortar. 25. Sí, no importa. Que igual entramos a un tercero, pero un tercero corto, no va a ser un tercer Zoom demasiado extenso. ¿Cuál es la idea o cómo surge la idea de Rancière? ¿A partir de dónde? ¿Por qué? ¿Qué nos está diciendo? ¿O qué quisieron decir los autores de lo que dice Rancière, no? ¿Lo leyeron? Bueno, Joaquín, dale, habla, o Eduardo, o Martín, o María Luciana, que son los que hablaron. Y Francisco también, dale, Francisco. Las voces de los otros y las otras no tienen micrófono. Ahí, profe, sí, no, a ver, lo de Rancière, más o menos que yo le había hecho como esta inclusión de los dos autores, era un poco esto, bueno, Rancière habla de lo que es general